Estamos al aire, son 12, mediodía en Chile. 1 de la tarde al otro lado de la cordillera, Argentina y Uruguay. Debiéramos, hay siempre colegas que nos han seguido o gente que nos ha seguido de otras partes y debiéramos conseguirnos los datos de qué hora es en otros países para ser democrático. Bueno, nada, un nuevo capítulo de Abiertamente conversando sobre salud mental con mis queridos colegas Danilo Quirós siempre le pregunto, ¿está en la Fundación Ñuñoa. Neuropsiquiátrica o está en No. Ñuñoa, su casa? Y psiquiatra de Nepsis, director de Nepsis, y Sergio Strejilevich, psiquiatra, experto en trastornos del ánimo y otras hierbas, director de área, asistencia e investigación en trastornos del ánimo en Buenos Aires, Argentina, y ahora nos habla seguramente desde La Recoleta, que es donde está su hogar, ¿correcto? Desde un país sin deudas. Desde un país sin deudas. No vamos a hacer política, vamos a hablar de salud mental abiertamente. Es cierto que la política tiene salud mental y la salud mental tiene política, pero aquí vamos a tratar de aislar los aspectos estrictamente de salud mental para compartir con la gente que agradecemos nos ha venido siguiendo ya por hartos capítulos en este programa. Hoy día es por cierto, José Vitrán, también de Nepsis, desde Providencia, Santiago. En este capítulo vamos a hacer una cosa, yo voy a hacer una pequeña pillería, porque creo que como asumo este rol de anfitrión, voy a aprovechar la oportunidad de hacer todas esas preguntas difíciles que me hacen a mí algunos pacientes, y se las voy a hacer a mis queridos colegas Danilo y Sergio, sobre lo que vamos a hablar hoy día, que es el tratamiento, cómo enfrentamos, cómo abordamos, cómo podemos ayudar a las personas que tienen este trastorno que hemos llamado, o la psiquiatría ha llamado trastorno por déficit atencional o de déficit atencional, con y sin hiperactividad, que es una manera en que puede presentarse el cuadro con niños hiperkinéticos, como se decía antes, o no necesariamente niños tranquilos, normales en su conducta, pero desatentos por dentro. De eso vamos a hablar fundamentalmente centrándonos en los adultos. Somos los 3 psiquiatras de adultos, como ustedes saben, adolescentes y adultos, y no vamos a tomar la perspectiva que puede ser bien distinta en algunos aspectos y con sus complejidades particulares que se usa en los niños. Haciendo esa aclaración, partamos. ¿Qué tal, Danilo? ¿Qué tal, Sergio? ¿Todo bien? Muy bien. Estamos listos. Lo primero, porque se me ocurre hacer una pregunta. Esto de la hiperquinesia, ¿no? ¿Cómo es que la gente tiene la impresión de que a muchos niños que son hiperkinéticos y tienen déficit atencional, o sea, tienen problemas de atención, pero además no paran de moverse o se mueven más de la cuenta, los anotan mucho más en las clases y todo eso? ¿Cómo es que cuando los tratan, y a veces supuestamente en forma efectiva, en forma competente, la cosa anda mejor, se quedan quietos? Algunos incluso dicen demasiado quietos. Por supuesto existen los casos exagerados, donde dice quedó como zombie. Parece que presta más atención, pero quedó como zombie. ¿Por qué no nos dan una explicación a los auditores? Cualquiera de los dos, ¿quién quiere disparar primero? Te faltó una parte de la pregunta, que es ¿por qué usando estimulantes? Es decir, perfecto, totalmente. Claro, es decir, fármacos más que se encima, supone... son estimulantes y se quedan desestimulados y quietos. Exacto. Yo creo que Más Sergio puede contestar eso. aún. Profesor Strejilevich, a ver. Interpelemos. Bueno, a ver, déjenme bueno, primero, ¿qué sucede? Yo creo que esto es lo más interesante de todo, es decir, y sucede de una manera especialmente visible, es decir, tanto para los adultos que toman estos estimulantes que llaman metilfenidato, lisdesanfetamina, atomoxetina. A diferencia de otros psicofármacos, el efecto es inmediato. Es decir, no es que tengo que esperar y entonces yo tengo alguna disociación temporal entre el momento que ingiero la pastilla y el momento que tengo el efecto clínico subjetivo. Es decir, a los 20 minutos, ¡pum!, acontece el efecto y desacontece el efecto 6 horas después en las formas de liberación rápida, un poco más en las de liberación controlada. Es decir,
Esto es una cosa muy interesante, porque a diferencia de los antidepresivos, incluso los ansiolíticos bien administrados, los estabilizadores del ánimo, uno no, a veces cuesta entender qué es lo que está haciendo la pastilla y qué no. Acá es clarísimo. Y no solo para el que la toma, sino para el que está afuera. Es decir, uno oye los relatos de las madres, de los niños, pero también de las parejas, de las personas con déficit de atención, que le dicen, te falta tomar el coso, tomátelo, y puede decir, ya te lo tomaste, es decir, puede verlo inmediatamente. Entonces, esto es lo primero. Estamos frente a un efecto tangible, muy, muy tangible. Ahora, si esa misma droga yo se la doy a alguien que no tiene déficit de atención, esa droga, como decía Danilo, es un estimulante y también va a tener un efecto tangible inmediato. Va a estar con una sensación de hiperarousal, de alerta, de preparación para la batalla, digamos, desagradable, de hecho, para mucha gente. Entonces... Sergio, te interrumpo porque nosotros damos por hecho a veces que la gente maneja los términos. Y se ha dicho estimulante, pero aclaremos, estimulante es una familia de moléculas, ¿no? De drogas, en donde están desde la cocaína, ¿no es así? Las anfetaminas, de las cuales son parte los tratamientos para el déficit atencional, son estimulantes. La cafeína probablemente es un estimulante. La nicotina. Y varios otros. La nicotina tiene capacidades estimulantes, ¿no es cierto? Pero es importante entender, porque para el público sí es claro cuando alguien parece que está en droga, está jalando, ¿no? Porque dice está duro, se le ve, hay manifestaciones físicas, entonces pueden entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de anfetamínicos, de drogas estimulantes que se han usado, sí, de anfetaminas, que son las que se han usado históricamente con el mayor éxito en el tratamiento del déficit atencional de niños y adultos. Adelante, patrón. Era eso que quería aclarar. A ver, y siguiendo lo que decís, y con un éxito tremendo. Es decir, porque más allá, digo, de nuevo, hay que escuchar a una madre o una pareja de una persona con déficit de atención lo que es su hijo o su pareja con y sin la droga. Es decir, no hay duda, no es que sí, hace un poquito de efecto, no es. Tremendo. Ahora, lo que decía Danilo es que esta droga es un estimulante y tranquiliza. Entonces, a ver, ¿cómo decirlo? Es curioso que en la psiquiatría misma haya muy poca discusión de este efecto cuasi paradójico, y todo lo que vamos a decir de adelante como para explicación, no es que no sepamos del tema, que tampoco es que sepamos mucho, sino que realmente se sabe poco. Es decir, todavía no hay un mecanismo que comprenda exactamente cómo una persona que tiene un déficit en su control prefrontal, una vez estimulado con estas drogas, adquiere tal control que paradójicamente inhibe su conducta o la controla y desde afuera se ve como que se apaga. Entonces, lo que uno podría decir como explicación sencilla, y ya yendo a tu pregunta, es que uno con las anfetaminas prende los controladores y apagadores de la actividad mental y física de las personas. Entonces, la persona tenía abierta la compuerta inadecuadamente, digamos, de su percepción, de su atención, de su motivación, y hace foco. Entonces uno lo ve concentrado y desinteresado, porque en realidad ha perdido interés lateral a expensas de un interés focal. Entonces, si la persona charlaba con todos, empieza a charlar con uno. Si la persona miraba, se le ocurría esto, se le ocurría lo otro, tiende a estar concentrado en el objetivo de lo que se está haciendo, ramifica menos el lenguaje, puede ser menos chistoso, puede ser menos gesticulador. Entonces la impresión es de apocamiento, opacamiento o concentración de la conducta tanto mental como física. Y es una de las... Preciosa explicación. Y ahí hay un efecto que es muy interesante también, que en algunas personas con déficit atencional, y también personas que no tienen déficit atencional, pero que son de las personas que se preocupan mucho, de que tienen mucha rumiación, que le dan mucha vuelta a las cosas, el uso de estimulantes los calma, precisamente porque tienen, uno podría decir, tienen más memoria RAM, o sea, tienen más capacidad de poder atender a las cosas que son importantes y achica toda esta
todo este pensamiento basura, por llamarlo de alguna manera, que no es muy útil y que normalmente lo estorba, lo interrumpe. Entonces, Sí. pueden tener incluso un efecto ansiolítico, digamos, lo cual es aún más paradojal, ¿ya? Y puede ser tanto que, sobre todo en los niños, en los adultos es un fenómeno que ocurre mucho menos, pero en los niños ocurre con cierta frecuencia de que para los niños es un efecto desagradable, es un efecto que sienten que se convirtieron en zombies, digamos. Entonces, es difícil de explicar que una pastilla o un medicamento que es un estimulante te transforme o te produzca una sensación de estar aplanado, digamos, ¿ya? Como le Yo digo, eso creo, ocurre más en los niños, en los adultos es mucho menos frecuente de ver esa sensación. que, quiero compartir, aportar acá un par de anécdotas que yo creo que son muy ilustrativas para la gente que nos escucha. Como yo ya conté la vez pasada, no tengo problema, ya perdí todo pudor de que yo he sufrido de déficit atencional de niño y después de adolescente y claramente de adulto, y estoy seguro que de adulto mayor va a ser aún peor, pero bueno, he sufrido toda mi vida de déficit atencional, entonces, fíjense que yo tengo la historia, la anécdota, cualquiera que hubiera compartido conmigo en la universidad daría fe de esto, de que yo era muy payaso, ¿no? Y era muy conocido porque iba a empezar una clase con 200 personas en el auditorio y yo daba alaridos, hacía gritos, hacía chistes, era un payaso, ¿m? Siempre lo fui. Posteriormente salí, me fui a vivir a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y empecé a tratarme. Y recuerdo cuando volví, ¿no? Y hubo uno de estos encuentros de los egresados de 10 años, 15 años. Senté en la mesa con todos mis compañeros, ¿no? De entonces, no nos veíamos hace muchísimo tiempo, yo me fui casi una década a Estados Unidos. Y se miraron varios y se comentaron varios, hasta que uno se me acercó, una compañera que era muy amiga mía, y me dijo, ¿qué te ha pasado? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? No pasaba nada, yo me sentía muy contento, me había ido bien, estaba... No, no, pero en serio, no, en serio, le digo, ¿de qué pasa? Y terminé un poquito molesto, recuerdo perfectamente, y el tema era, es que ya no eres tan entretenido como eras antes. Tú alegrabas la cosa, eras el alma de la fiesta. No, no te invitaría a alegrarme una fiesta ahora, me dice. Eres un tipo casi normal. Esa es una anécdota. Nada, no le estoy poniendo nada, es tal cual. Y la otra anécdota es que, como esto es hereditario, una hija mía también tiene déficit atencional. Y cuando probó estimulante, fue muy gracioso, porque primero se ordenó y se concentró y mejoró sus notas, que eran bastante buenas, pero mejoraron aún más. La pieza parecía de un ser humano, ¿no? Y dejó de tomarlo y dijo, papá, me concentro más, funciono más, tengo mejores resultados, pero soy menos feliz. Ni una posibilidad que yo tome esa porquería y no la tomo nunca más. Anécdotas reales, pero que dan cuenta mucho de lo que ocurre a toda la gente y que a veces no Sí, tienen explicación, ¿no? sí, ¿Cómo puede ser que un remedio me haga bien, pero me hace menos feliz? sí. Y en ese sentido, como estamos hablando de tratamiento, quizá algo que es importante que decía Sergio, que estos medicamentos son medicamentos que hacen efecto de inmediato. Independientemente de que también puede haber algo, y pasa con los medicamentos que en el uso continuado también van apareciendo pueden ir apareciendo otras cosas, pero es algo que rápidamente uno se da cuenta qué es lo que te hace y no te hace, ¿ya? También otra cosa, cuando una persona empieza a usar estimulantes, probablemente el primero o el segundo día va a sentir cosas que después las va a dejar de sentir, digamos, la sensación de estar así como más tieso, los problemas para dormir, etcétera, y eso puede corregirse después de pocos días. Pero dentro de una semana uno se va a dar cuenta qué es lo que hace y qué es lo que no hace, ¿ya? Y en ese sentido se parecen a las benzodiazepinas, digamos, que también medicamentos como clonazepam, por ejemplo, como glutiazepam, que uno los toma y algo le hace. E incluso una persona que no está angustiada y la toma, también algo le hace. ¿Ya? Si estaba tranquilo, lo pone más tranquilo, ¿ya? En este caso, los estimulantes le van a servir o van a producir algo en todas las personas y por eso los estudiantes cuando tienen examen en la universidad usan estimulantes de manera inapropiada, tendríamos que decir, porque no lo usan con prescripción, pero usan estimulantes para poder estudiar más, ¿ya? Aún sin tener déficit atencional. Pero lo que quería decir es que si bien todos comparten el mismo mecanismo de acción, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Más o menos, actúan bajo los mismos receptores que se postulan, que funcionan en este problema. La forma de liberación del fármaco
y el tipo de fármaco influyen muchísimo en la respuesta, ¿ya? Y hay algunas personas, y en ese sentido la respuesta puede ser muy distinta de un fármaco a otro, a pesar de que esté tomando incluso el mismo fármaco, ¿ah? El mismo fármaco de liberación inmediata versus otro fármaco de liberación retardada, versus el mismo fármaco de una liberación retardada distinta, pueden producir distintos efectos en las distintas personas. En ese sentido, La misma molécula y la misma un molécula, distinto medicamento, pero la misma empaquetado de manera molécula. distinta, puede producir efectos muy distintos. Entonces, muchas veces se da que el tratante en niños y en adultos también, uno, a ver, probemos esta, o probemos de esta manera, o probemos en esta dosis, o probemos en esta hora. Los pacientes o las personas como José, que ya son expertos por experiencia, digamos, de muchos años, se dan cuenta cuánto le hace 10 miligramos de la pastillita, o 20 miligramos, o 30 miligramos a las 9 de la mañana, o a las 12 del día, y tienen una percepción bastante clara. Pero es importante decirlo, porque no es que tomé esto, no me resultó. Muchas veces, tomé esto y me produjo muchos efectos secundarios. De pronto, tomar una variedad u otra dosis puede servir mucho para ajustar ese tipo de respuesta. Y sumando lo que dice Danilo, y es una cosa interesante que, de nuevo, a veces cuando uno lo toma y le cae mal, vamos a decirlo así, a veces hay que aumentar la dosis para que caiga bien. Es decir, a veces hay que bajarla muchísimas veces para que uno no esté tan activado, pero a veces el efecto intermedio que quedan ni desatentos, o sea, hay que ser un sommelier de estos medicamentos y no hay que tener miedo. Incluso yo los he escuchado a ustedes discutir sobre marcas, es decir, es interesante y esto no es propaganda para ninguna, porque la marca, le decimos a la gente que está escuchando, hace lo que se llama farmacotécnica, es decir, cómo se fabricó. Y puede ser que determinada marca se libere determinado tiempo, más tarde, más temprano, más masivamente, menos masivamente, y a determinada persona en particular le caiga mejor determinada marca que otra. Tal cual. Y me parece que esto, digo, porque yo creo que es uno de los mejores ejemplos que venimos discutiendo de cómo en realidad los psicofármacos son psicotrópicos, es decir, son drogas que le hacen efecto a todo el mundo, y que uno no puede ser categórico en el sentido de que hacen bien o hacen mal. Es decir, es un degradé, es un continuo. No, es algo que vamos a tener que hablar por lo que ya sabemos, que es que hay tanto error diagnóstico en el déficit atencional, sobre todo en niños y adolescentes con otras patologías. Vamos a tener que hablar del impacto de estas estimulantes de estos fármacos, ¿no?, para el déficit atencional sobre el ánimo, ¿no? Porque ahí hay una demostración de lo que tú estás diciendo, Sergio, que es enorme, que es contundente. Fíjate que el mismo estimulante, por lo que hoy día entendemos más, puede ayudar a un efecto antidepresivo, Tal cual. pero puede también perjudicar un efecto antidepresivo, puede a alguna persona provocarle una cierta euforia, o puede también provocar una caída en el ánimo. O sea, el mismo fármaco, en la misma persona incluso, puede tener efectos disímiles en diferentes momentos de un fenómeno distinto, ¿sí?, que es el ánimo. Uh-huh. Si lo pilla estando arriba, si lo pilla estando abajo el ánimo, si lo pilla en su normalidad anímica, así de complejo podría ser, ¿no es cierto?, el efecto de los psico. Estamos hablando de los efectos de los psicoestimulantes o anfetaminas que se usan en el tratamiento para la gente que se está incorporando ahora, en el tratamiento del déficit atencional en niños, adolescentes y adultos. Sí, Sergio. Y por eso yo creo que es un buen momento para decirle a las personas que nos están escuchando algo que les puede resultar paradójico. Es decir, van a un psiquiatra que les hace un análisis de sangre y dice: a usted le falta serotonina y porque tiene poco serotonina está deprimido, le subo la serotonina y se le va la depresión. Y después va a otro Eso es un psiquiatra. chanta. Claro, va a otro psiquiatra y dice: no, mire, eso es una chantada, una estafa, una tontera, digamos, Farsa. una mentira, una farsa. Y uno le empieza a dar estas explicaciones que desde el punto de vista parece que uno fuese menos biologicista o menos médico o menos científico, y no, lo que justamente un buen psiquiatra entrenado que está dispuesto a escuchar lo que sucede, sabe que nada es tan lineal en el efecto de estas drogas como para decirle: subo esto, pasa esto, le bajo esto, pasa lo otro. Es mucho más complejo. Hablemos un punto aquí que yo creo que es de interés
para el público, digamos que, ok, son anfetamina o derivados de anfetamina o relacionados a la anfetamina. ¿Producen adicción o pueden producir adicción o abuso? Lanzo la pregunta. Claro, Bueno, cómo es que los doctores quieren darnos a tomar, y más encima me dicen, y puede que tenga que tomarlo toda la vida, un derivado, entre comillas derivado, pero de la familia de la cocaína, con el flagelo y la monstruosidad que la cocaína nos hace a la sociedad toda, digamos. Entonces, y más encima a mis niños quieren que yo los empiece a dosificar con este tipo de sustancias. ¿Cómo es eso? bueno, una respuesta la diste vos, José. Por ejemplo, a vos te funcionó, a tu hija decidió que no. Es decir, hay que tener una perspectiva de nuevo, los psiquiatras no salimos a la calle a cazar gente para medicarla. No es como los tres chiflados, ¿se acuerdan que tenía una ambulancia que bajaban tres con la red y los metían adentro? Eso no existe. Es más, uno genera una alianza con la persona que está en tratamiento y si esa persona está en tratamiento, considera que de esa alianza no está sacando nada bueno, la enorme mayoría no vuelve. Entonces, la gente, digamos, es inteligente, no hay por qué estar cuidándola más allá de lo que pretende. Ahora, efectivamente, uno termina en algunas ocasiones dependiendo de la medicación. Yo hoy por hoy tomo un antihipertensivo que si no lo tomo, la verdad, puedo tener un accidente cerebrovascular. Y cada vez que empaco para ir de viaje, o sea, me puedo olvidar los calzoncillos, pero no me voy a olvidar del antihipertensivo. Porque tengo miedo de olvidarme del antihipertensivo y dependo que esté en la farmacia, dependo de tener la prescripción de mi médico, dependo de que lo sigan fabricando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? También dependo de salir a trabajar todos los días, comer y respirar, dicho de esta manera. Entonces, eso es depender. Otra cosa es quedar adicto, pero la adicción pasa por otros mecanismos. Hay gente que queda adicto del agua, hay gente que queda adicto de internet, hay gente que queda adicto de los dados. Y evidentemente queda adicto de estas drogas. Y con esto me callo. Y hay que ver que acá hay un borde muy complicado con el déficit de atención, que el déficit de atención per se lleva a tener conductas adictivas, porque Eso la quería gente que decir. tiene déficit de atención requiere, más que una persona que no tiene déficit de atención, satisfacción inmediata, porque es lo único que puede tener por estos mecanismos que estamos hablando. Y muchas veces cuando llegan a la consulta llegan por el consumo inadecuado de sustancias. Y una pregunta que tiene que hacer el médico es, ¿estoy consumiendo cocaína, doctor? Bueno, sí, es malo, nadie consumir cocaína es malísimo. Ahora, ¿qué te hace la cocaína? Uy, no, a mis amigos los traba, pero yo me quedo Fluyo. tranquilo, estudio, ordeno mi casa. Bueno, eso tiene que servir para el diagnóstico, es decir, de nuevo, es decir, ahí uno tiene un parámetro de esa persona buscó, o ahora que dejé de fumar, todos me dicen que no fume, pero dejo de fumar y no puedo con mi trabajo. Bueno, veamos qué está pasando ahí, qué relación hay entre la nicotina y tu nivel de concentración. Sí, hay que ser menos moral en el examen de estas situaciones Más y, científico. y más científico y asumir la experiencia del usuario como abuso o como paciente dentro del examen, no sancionarlo, digamos, porque no estamos para eso. Y mira que dijimos la vez pasada algo que es muy serio, muy fuerte de decir, ¿no? Esta asociación entre una patología infantil y una patología adulta del carácter. Lo comentamos la vez pasada, lo repetimos ahora para referirnos estrictamente a lo que decía Sergio. Tener déficit atencional sin tratamiento desde la tierna infancia y tener a lo mejor algunas condiciones adversas en algunos aspectos, ya sea de transgresión, de moralidad, de principio, se asocia al desarrollo de conductas antisociales en la adultez. Exacto. Una patología biológica en la infancia se puede asociar con un desarrollo de personalidad patológico, y estamos hablando de antisocial, digamos, en la adultez. Bueno, los datos, no hay tantos estudios, pero los datos dicen que probablemente la probabilidad de desarrollar una adicción es más alta en los niños que tenían déficit atencional cuando no se trataron con estimulantes que cuando fueron tratados. Porque si no se tratan con estimulantes u otros tratamientos, ya vamos a hablar de otros, lo más probable es que se van a encontrar con una droga en su camino en la vida.
se van a encontrar por ahí con una anfetamina, una metanfetamina, se van a encontrar con una cocaína y les va, como dicen algunas personas, le hizo sentido a mi cabeza, ¿no? Como que me calzó bien, algo le hizo a mi cabeza. Claro, le ordenó la cabeza y le permitió funcionar como nunca funciona. Entonces, si alguien era virgen a las anfetaminas, puede quedarse pescado justamente de estimulantes de uso recreacional y abusivo y dependiente, ¿no? Entonces, no solo que no tenemos la experiencia habitualmente, y los que usamos muchas anfetaminas con pacientes porque vemos muchos trastornos de déficit atencional, no tenemos la experiencia de haber convertido en adictos a nuestros pacientes. La verdad es que es rarísimo que alguien se hizo adicto a la cocaína o que sea, porque fue tratado para su déficit atencional. Lo contrario es más frecuente. Sin tratamiento, aprendió por el mecanismo adverso, aprendió a hacer las cosas por debajo, aprendió a mentir porque no le resultaba, porque no llegó, porque siempre dejó pendiente las cosas. Aprendió a mentir y aprendió también muchas veces a usar sustancias, ¿no? Entonces, hay que Disculpame, desmitificar este punto. y uno se puede hacer adicto no solo a las drogas. Por ejemplo, déjenme contar un caso, yo sé que va a ser un poco lateral lo que voy a contar, pero creo que se va a entender. Yo tenía un agente de propaganda médica, un visitador médico, esta gente que viene a visitar a los médicos por parte de un laboratorio para venderles sus productos, era fantástico, era famoso en Buenos Aires. eh, la verdad que te daba, o sea, era tan simpático, tan empático, que te daba ganas de tomar el medicamento que te estaba vendiendo con tal de satisfacer, tan buen vendedor era, ¿no? Claro, el hombre vendía todo, ¿y qué pasó? Lo ascendieron. ¿Mm? Y él estaba contento porque ya tenía casi 50 años y como él decía, tengo los zapatos gastados, ya había estado mucho tiempo en la calle, quería bajar de peso, los APMs comen todo el tiempo en restaurantes, quería tener una vida más ordenada. Y te pasó de APM a paciente cuando lo ascendieron. ¿Por qué? Porque no podía con la tarea. Y era un hombre recontra inteligente, porque charlar con él era maravilloso, es maravilloso, sigue vivo, está muy bien. ¿Qué pasó? Tenía un déficit de atención este hombre. Entonces había quedado adicto a la calle, adicto a la venta, ya estaba cansado de una vida en la que era un genio y no podía cambiar porque cuando pasó de vender a la planilla de Excel, ustedes saben, ¿no? Es decir, ¿cómo se dice? El jefe, bueno, el gerente de marketing, digamos, donde lo habían ascendido, nada, no vende nada, está con la planilla mirando que venden otros. Y le empezó a pasar horrible, se sentía un tonto, Y no lo empezó a hacía muy bien, probablemente tampoco lo hacía muy bien. tampoco lo hacía bien y tampoco tenía ganas de hacerlo bien porque sufría tanto haciéndolo que dijo, si esto es ser gerente, prefiero volver a la calle. Entonces, lo que estoy diciendo es que no digo que era adicto a la calle, pero se había quedado atrapado en un nicho laboral en función de su déficit de atención. Este hombre, mirá, ¿por qué no empezar a tomar eso que vos vendés, que probablemente te haga bien? Y dicho y hecho, y ahora está siendo un muy buen gerente, un muy buen gerente, Mira. que tiene la posibilidad, porque ahora me gustaría que hablemos de esto, de ir por los dos mundos. Y lo interesante es que lo hace subiendo o bajando, dejando de tomar el metilfenidato de acuerdo a las circunstancias. Dice, yo para las convenciones los dejo de tomar. Entonces, Porque se convierte en un ente social, bueno, para el chimucheo, ¿no? Claro. Exacto. Sí, sí, es como lo que me decía esta ex compañera, ¿no? Que me decía, te pusiste muy aburrido, ya no eres el de antes. Sí, claro. No Ahora, quiero saber cómo eras antes, pero bueno. Adquirí alguna fama en eso. Entonces, uno debiera poder compartir con la gente si realmente estamos vendiendo humo o hay vida después del diagnóstico y del tratamiento con déficit. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Es casi neurocirugía, doctores? Alguien que, porque, a ver, voy a retroceder un poco. Yo pienso, esto es una opinión muy, muy personal y por favor, discrepen conmigo, no hay problema. Yo pienso que efectivamente todos tenemos el cerebro muy distinto y hay personas que no venimos cableados, no tenemos el cableado
adecuado para tener un muy buen lóbulo prefrontal o frontal y con su zona prefrontal, para ser organizados, para ser ejecutivos, para ser estratégicos, ¿no? Sencillamente no venimos así. ¿Será que tenemos un defecto de fábrica? ¿Nos pegaron alguna vez en la cabeza? Algo pasó, pero tenemos sencillamente diferencias notables entre personas. Y por eso uno dice, este tendría que ser gerente de administración y finanzas, este no. Este debería estar a cargo de las plata, puede ser el tesorero del curso, este no. ¿No es cierto? O este puede ser el árbitro, este va a estar atento a todo. Bueno, yo personalmente, pero esto puede estar un poco sesgado por el hecho de que soy un usuario del tema, ¿no? Yo pienso que uno tiene mucho aporte del tratamiento, de los tratamientos. Yo les voy a pedir, por favor, que hablemos de otras formas, más allá del Ritalin, más allá del metilfenidato. Uno puede tener aportes, uno puede tener algunas cosas que mejoran radicalmente. Tal como decía Sergio, sobre todo cuando uno tomaba antiguamente, no existían estos de liberación lenta, todo el mundo decía, entró el efecto, y también decía, se le fue el efecto, porque uno efectivamente es de una competencia muy distinta. Pero hay magia, entonces, es una panacea. Yo, alguien que tiene el cerebro así malito para lo ejecutivo, malito para lo organizacional, malito para contabilizar el tiempo y calcular cuánto me demoro en las cosas, ¿me voy a convertir en alguien muy bueno para eso o normal para eso? ¿Cuánto es una expectativa razonable y cuánto es fantasioso? ¿Cuánto es una oferta terapéutica que se le puede hacer a alguien que tiene déficit atencional? ¿Y cuánto es más bien un ofertón que no se va a cumplir en la práctica, que valga la pena a lo mejor para alguien? Mira lo que voy a decir, lo van a decir muchos pacientes, que valga la pena tomar un remedio que más encima es una anfeta. ¿Qué quiere decir eso? Ya entendí, no me voy a hacer adicto, pero tengo que conseguir unas recetas horribles que hay que conseguir no sé dónde, y son súper retenidas y me miran siempre con cara de no sé qué, ¿no? Y es caro además la cuestión, el metilfenidato no es un fármaco barato. Entonces, ¿me valdrá la pena? ¿Qué cambio a qué cambio me voy a someter en la vida? ¿Cuánto voy a abrir posibilidades de tener una mejor vida producto de tratarme? ¿Eh? Y por supuesto, yo sé que la respuesta va a ser, depende de qué tiene cada uno. Pero les pido que comenten de esa inquietud, que es una inquietud de mucha gente. Sí, a ver, como muchas de las cosas que hemos hablado y de las que vamos a seguir hablando, o sea, hablando en estos programas, digamos, nada de lo que ocurre en la cabeza es simple, ¿ya? Y en ese sentido, nada, hay muchos factores en juego. En segundo lugar, de muy pocas cosas, sabemos exactamente cómo operan, cómo operan así con cierto detalle. Hay ideas, hay hipótesis, hay mucho estudio, hay mucha ciencia detrás de todo esto, pero también hay mucha ignorancia, todavía hay muchas cosas que faltan por conocer. Y es probable, no es probable, con cierta certeza, digamos, que las poblaciones de personas que tienen déficit atencional sean poblaciones heterogéneas. Heterogénea en el sentido de que no todos los déficits atencional tienen las mismas causas probablemente, así como no todas las personas con déficit atencional tienen los mismos defectos. De hecho, si bien es bastante estereotipado el déficit atencional, cuando uno ve a una persona con déficit atencional, dice, tiene déficit atencional, pero entre pacientes o entre grupos de personas pueden ser muy distintos y ahí es importante involucrar la individualidad. Lo tercero es que, como todas las cosas en la biología, digamos, así como la estatura de las personas se distribuye en forma normal. Normal quiere decir que hay unos pocos que son muy pequeñitos, hay otros tantos que están en esta estatura, hay otros que son normales y otros que son extremadamente altos. O sea, vienen en todas sus formas y la mayoría se ubican en un centro y otros extremos. En el déficit atencional también hay personas que tienen déficit atencionales que probablemente se manifiestan o se dan son más notorios, como dice Sergio, cuando la persona cambia de trabajo y se enfrenta a otro estrés. O sea, normalmente era muy funcional y no era un problema, pero cuando cambia de setting, cuando cambia de entorno, ahí se hace manifiesto. Hay otras personas que van a tener un déficit atencional durmiendo, o sea, en la semana, el fin de semana, va a ser en cualquier Me puedo circunstancia. concentrar en el sueño. Exacto, ¿no? hasta para soñar, digamos. Sí. Entonces se dan en todo su aspecto. Y si uno lo mezcla con la respuesta al tratamiento, también la respuesta al tratamiento puede ser muy variable, ¿ya? Y quiero enganchar esto con
ya que vamos a hablar de tratamiento, y quiero contar un tema que, como anunciaba José, los medicamentos son una forma de tratamiento y una forma de tratamiento que uno sabe que funciona, ¿ya? Y las psicoterapias o los tratamientos psicológicos, que habitualmente son bastante conductuales en el déficit atencional, también, también funcionan o son de utilidad, ¿ya? Pero no fue hasta hace no tanto tiempo, cuando uno dice ahora no tanto tiempo, no se da cuenta de la edad que tiene, digamos, pero eso fue como hace 20 años en realidad, que se hizo un gran estudio en Estados Unidos con niños. Este es un estudio de niños en los cuales se quería comparar qué era mejor, tomar medicamentos, hacer psicoterapia o hacer ambas cosas, ¿ya? Un estudio, no quiero entrar en el detalle, digamos, técnico, pero un estudio muy bien diseñado en situaciones muy óptimas, ¿ah? Cuando hablamos de psicoterapia, era psicoterapia, nada, todas las semanas, con taller en grupo, con taller de verano, nada, con mucha dedicación de los padres, la psicoterapia, etcétera, ¿ya? Eso, o medicamentos, o ambas cosas. Y una de las cosas que fue muy notoria de ese estudio es que el grupo que hizo solo psicoterapia, ¿ah? La verdad que no tuvo mejor efecto que no hacer nada prácticamente, ¿ya? Que el grupo control. Es decir, se producía un efecto muy sinérgico, y eso quiere decir que se potenciaba mucho cuando se hacía psicoterapia con el tratamiento farmacológico. No quiero decir de que los estudios tienen distintas peculiaridades, digamos, y no quiere decir de que la psicoterapia sola no sirve para nada. Es probable que la psicoterapia sola le ayude a mucha gente, ¿ah? Pero probablemente el tratamiento psicológico o el tratamiento conductual sea de mucha más utilidad cuando va acompañado del tratamiento farmacológico, ¿ah? Esa es una de las cosas que es importante decir. Otra cosa de las generalidades respecto al tratamiento es, y lo hemos enfocado acá, y que yo creo que resulta para todas las condiciones psiquiátricas, ¿ya? Es la educación, es entender lo que a uno le ocurre, ¿ah? Porque como Sergio muy bien explicaba en uno de los programas anteriores, cuando uno sabe lo que le ocurre, puede funcionar en el mundo distinto, ¿ah? Puede funcionar sabiendo cuáles son mis dificultades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son los escenarios en los cuales me pueden ocurrir cosas, cuáles no, y cuáles de las cosas que yo hago me sirven y cuáles de las cosas que yo hago tengo que dejar de hacerlas porque me hacen mal. La educación en el trastorno por déficit atencional es central y probablemente es una de las cosas que hace mucho la diferencia. Y una de las cosas en la educación es lo que yo estaba mencionando anteriormente, que las personas con déficit atencional pueden tener distintas características, ¿ah? Están los que se mueven, ¿ah? Hay gente que lo clasifica así, están los que se mueven, los que tienen mucha hiperactividad, ¿ya? Y que efectivamente están como con un motor interno, digamos, incluso estando Claro, sentados. de Están moviendo. adultos ya no se suben por las cortinas ni se paran de la clase, pero no paran de mover la pata, por ejemplo, el pie, ¿no? Exacto. Eso que dice Porque José, estás viejo. Pueden eso es lo que dice José, es quedar muy mucho rato importante. al almuerzo y se tienen que parar antes que el resto. Exacto, es muy importante Claro, eso porque porque ya es te de las cosas. controla, como adultos te controlas y ya no andas dando vuelta, pero casi Exacto. Tenés no menos puedes energía dejar de mover también. el... Hay menos También energía tenés menos energía. y aparentemente los mecanismos de maduración son mucho mejores para controlar los aspectos motores que otros aspectos, digamos, ¿verdad? Que los aspectos atencionales propiamente tal. Entonces están los que se mueven, y sobre todo muy notorios los niños. Están los que sueñan, como dicen, ¿ah? Y los que sueñan es los que están en esa sala de clase mirando las moscas o mirando la ventana y en su pensamiento. Son distráctiles, pero no se mueven, ¿ya? Eso dicen que es mucho más frecuente en las niñas y por eso muchas veces el diagnóstico de déficit atencional está subestimado en las niñas, porque como no se mueven, efectivamente pasan por gente un poquito más distraída, pero están en otro lugar. Quiero mencionar una característica de la gente con déficit atencional que efectivamente en la mente parten por una idea y van para otra idea y crecen como un árbol, ¿ah? Y van a muchos lugares. Están los que toman riesgos, los impulsivos, ¿ya? Que hablamos también la vez anterior acerca de la impulsividad. Aquellos que le dicen, mira, podríamos hacer esto, pum, lo hacen, ¿ah? O que efectivamente, como andan buscando adrenalina, llamémoslo así, andan buscando cosas que captan el interés, efectivamente se enganchan o participan más de cosas que efectivamente produzcan mucho interés, digamos. Andar en moto a velocidad, tirarse en parapente o hacer otras cosas que
cometan riesgos. Si hablamos de la población de los médicos, la verdad que yo creo que es una excepción que José, teniendo el déficit atencional que tiene, se ha dedicado a la psiquiatría, digamos. Alguien con déficit atencional en medicina probablemente estaría bien en la urgencia, por ejemplo, ya en un servicio de urgencia. Curiosamente, los cirujanos, yo creo que muchos de ellos tienen déficit atencional, y uno dice, ¿cómo puede operar? Pero lo que pasa es que, Ahí, exacto, la es como, adrenalina, sí. exacto, la adrenalina opera. Es como cuando el niño está adelante de un computador o de un juego, jugando Fortnite, ¿ya? Se enfoca, ¿ya? Pero está ahí y no está en ningún otro lado, ¿ya? Hay mucho de eso. Y hay un cuarto grupo que Te puede tengo ser... que interrumpir, te tengo Sí, que interrumpir porque por mi déficit atencional me voy a olvidar de decirlo y creo que ahí sí es valioso. Yo, fíjate que la respuesta que te doy a por cómo pude ser psiquiatra, yo creo que no hubiera podido ser psiquiatra si no empezaba tratamiento. Te cuento, Danilo, que me empecé a tratar cuando me estaba formando como psiquiatra y hasta antes me dedicaba a la investigación y era un desastre con los tubos de ensayo, me costaba, no me explico, pero no hubiera podido ser psiquiatra. Yo creo que en este caso sí te puedo decir, a mí me habilitó el tratamiento para dedicarme a lo que ha sido mi trabajo y mi pasión toda la vida, digamos. Así que sí, hay interesante, hay digamos. historias de éxito, hay historias de Sí, qué duda cabe, digamos, ¿ya? satisfactorias. Y hay otro aspecto que tiene que ver con lo que hemos llamado la disfunción ejecutiva, que es la capacidad de organizarse y que puede ser bien transversal a estos otros tres grupos, digamos, que hay personas que moviéndose mucho, siendo inatento o tomando mucho riesgo, o todas las anteriores, porque pueden haber mezclas, pueden verse puros, pueden ser mezclados, puede ir con o sin dificultades para organizarse, dificultad no sé, hacer una lista e ir a comprar algo al supermercado o para poder organizar una tarea que requiera estar chequeando, digamos, por qué dirección va o por qué dirección no va, o que pueda tener dificultades de nuevo, con el manejo del dinero o con el manejo del tiempo, ¿ya? Puede ir o no. Entonces, el entender cuáles son los tipos de dificultad que uno tiene y el poder anticipar, creo que es muy importante, digamos, ¿no? Porque para las personas, porque de alguna manera, pueden decir, no, en realidad, por ejemplo, digamos, a lo mejor la psiquiatría en realidad no es para mí, porque la verdad que me voy a aburrir, no lo voy a hacer bien. O a lo mejor con tratamiento sí puedo hacerlo, ¿ya? O yo sé que en el año, un día quise ser astronauta, el otro día quise ser doctor, el otro día quise ser recolector de basura y el otro día quise ser, o sea, cualquier cosa. O sea, en ese sentido que mis intereses pueden ir fluctuando mucho de una manera en otra. O puede ser también importante para una persona saber que se va a aburrir de las personas con cierta frecuencia, de las parejas, de las carreras, de las cosas que hacen. Entonces, tener presente eso, no para desarrollarlo o amplificarlo, sino que más bien para ajustarlo a lo que quiere en la vida. Tampoco a lo mejor para corregirlo a priori, porque a lo mejor de algunas de esas características son deseables o la persona las valora. Pero sí para saber de que efectivamente, si yo en algún momento quiero ser astrónomo, porque vi una serie donde aparecía, no sé, Carl Sagan el que está de moda ahora, y me fascinan los hoyos negros, las galaxias, todo. Entonces, ya, entro a estudiar ingeniería, me dice, mira, tenemos física 1, tenemos física... ya me aburrí, o sea, renuncio el día 2, ¿ya? O sea, tengo que saber que esas cosas me pueden pasar una y otra vez y tengo que anticipar de que esas cosas me pueden ocurrir, así como puedo anticipar que de pronto puedo tener dificultad para regular mi emoción y me enojo demasiado y que en ese sentido tengo que tener límites con respecto al enojo, así como puedo saber que voy a decepcionar a la gente mucho porque no me acuerdo cómo se llama Sergio y le digo Sergio, le digo Juanito, le digo Pepito, le digo José y efectivamente dice, este tipo no puedo conversar con él si no se sabe ni mi nombre, ¿ya? Y Pero me saber acuerdo que... que eso. Me acuerdo tu Ya, CV. Danilo, creo que es tan importante lo que dices en el sentido, y a propósito de la educación que se potencia con el tratamiento, pero, ¿sabes? No solo pensando en el tema de que cuando yo tengo mayor educación sobre lo que me ocurre, me puedo administrar mejor. Eso no hay duda. Y en el déficit atencional, pero lo estás diciendo con una claridad que yo creo que es muy importante que la gente escuche bien, ¿no? Yo voy a decepcionar porque me pasa esto. O, por ejemplo, como digo yo con mi paciente, le digo, yo me atraso, no manejo bien el tiempo, me paso. Habitualmente no lo manejo bien hacia pasarme, ¿no? Porque no lo controlo. Bueno, ayuda mucho a administrarse mejor, qué duda. Y eso corre
para todas nuestras patologías en psiquiatría, y hemos hablado de otras, ¿no? Si yo entiendo lo que me ocurre, puedo administrarme mejor. Pero hay una segunda razón por la cual la educación es fundamental, que a veces no está tan contemplada. Y es el ejemplo que cuando hablábamos contigo, Danilo, de trastorno obsesivo-compulsivo. El hecho de que hay pacientes, hay personas que el solo haber comprendido su patología, que el solo haber entendido de qué se trataba, dónde estaba la falla, que había una condición médica, biológica, neurobiológica que explicaba este tormento que vivían con este tirano interno que los hacía reiterar y reiterar intrusamente, el solo, y a veces en aquellos en que no hubo mejoría con el tratamiento, porque hay casos en donde no hay mejoría, decían, yo agradezco este tratamiento, pero ¿cómo si no lo ha ayudado a nada? Sigue siendo igual de obsesivo. Claro, pero con menos humillación, con mucho más dignidad de entender lo que yo decía recién un poco en broma, es que todos tenemos el cerebro distinto. Efectivamente, todos lo tenemos distinto y tenemos algunos aspectos que son más defectuosos que otros. No nos convierte en discapacitados, pero a lo mejor parcialmente sí, yo puedo asumir, yo puedo aceptar de que yo no manejo bien el tiempo. No manejo bien el tiempo. He tratado, he hecho, pero no logro manejarlo bien. Y a lo mejor que puedo hacer conmigo es entender que tengo esa deficiencia y tomar algunos resguardos los más posibles, sobre todo resguardar al resto de esta dificultad que uno pudiera tener, ¿no? Entonces, yo creo que la educación es vital en el déficit atencional, pero también no solo para administrarnos mejor, sino porque uno, como un muchacho con déficit atencional, créanme, puede vivir con bastantes golpes a la autoestima. Sí. ¿Qué pasa? Y Yo no soy tonto, sí, yo tengo buena memoria, no soy tonto, pero no me va bien. sí. ¿Por qué fallo una y otra vez? Yo tengo ganas de no fallar, no soy tonto, no, y fallo. Entonces, entender que hay algo que es una condición estructural, neurobiológica, que a lo mejor me lo impide. Sí, Daniel. Sergio. Déjenme, voy a intentar hacer una pirueta, no sé si me voy a hacer, que es darle una vuelta de rosca más a este tema, y después me parece que para no ser disatentos, deberíamos contestar las muy buenas preguntas que hay. Sí, hay muy No buenas solo preguntas, es verdad. de atentos de atención, sino de cordialidad. Se han dicho dos cosas súper importantes acá. Una es el tema de la diversidad, la heterogeneidad. Es decir, y este es uno de mis caballitos de batalla hace muchos años, hace muchos años lo llamé neurodiversidad. El hecho de que los seres humanos somos diferentes en el hardware, realmente, no es que somos porque se me ocurrió ser diferente, estamos seteados biológicamente diferentes, y que eso no es de casualidad o no es un error, sino que es uno de las bases de nuestro éxito evolutivo. Es decir, hay mecanismos biológicos que aseguran la diversidad. Desde el momento mismo de la división celular hay un montón de mecanismos que están expuestos al azar para generar diferencias, porque aparecen novedades cognitivas de la misma manera que aparecen novedades inmunológicas que preservan las especies. Y si uno lee cualquier saga, es decir, cualquier historia de la humanidad, siempre está expresada la neurodiversidad, ¿sí? Desde el Señor de los Anillos. Está el intrépido, el gordo bonachón, el distraído, el corajudo. Es decir, siempre es un grupo diverso, no son 5 robots que hacen lo mismo, son gente que la combinación de habilidades y de fortalezas y debilidades cognitivas, temperamentales, físicas, hacen la fortaleza del grupo. Yo digo porque esto es muy importante. Ahora, Danilo mencionó la educación y cómo la educación sana, y al punto vos acabás de decirlo, incluso ante el fracaso, es decir, por lo menos en la restitución para ser De la un buen autoestima, la de la autoestima. dignidad. El Sí, estigma. Ahora, sí. y ahora volviendo al déficit de atención, porque probablemente acá siempre podemos hablar de trastorno bipolar y creatividad, que es otro tema, ¿no? Este hecho concreto de que las personas con trastorno bipolar a veces están sobre representadas en la gente con talento creativo, esto lo podemos, pero en el déficit de atención no hay duda. La gente con déficit de atención le puede ir mal, pero a muchas les va muy bien. Es decir, son gente que a veces está por encima del resto. Entonces, ahí aparece la pregunta, ¿ustedes por qué quieren tratar
algo que puede llegar a ser una ventaja clara. Es decir, los políticos, muchísimos son disatentos, digamos, ¿no? Así, los CEOs de grandes empresas. Bueno, y esto es la pirueta que yo quería decir. Entendiendo que la neurodiversidad es biológica, no es casual, es buscada evolutivamente, leí un artículo hace muchos años intentando leer sobre creatividad y trastorno bipolar, disculpen mi inglés, que se llamaba The Unwilling Gift, o sea, el regalo no deseado, ¿no? Y ellos, era un artículo de ética en medicina que decía, supongamos que efectivamente la gente que sufre de trastorno bipolar es más creativa que el resto. Lo que deberíamos hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted quería ser más creativo o usted quería ser una persona sin trastorno bipolar? ¿Por qué? Porque esto lleva a algunas discusiones muy importantes, como por ejemplo, supongamos que dentro de unos años pudiéramos predecir si una persona va a nacer o no con trastorno bipolar, uno podría decir, no, ese embarazo no lo llevo a cabo, por ejemplo, no tengo hijos de esta manera, y lo que plantea mucha gente decía, y perderíamos los creativos en la raza humana. Y este artículo de Unwilling Gift decía, ¿y ustedes por qué creen que esa gente tiene que sacrificarse en virtud del resto para que haya? O sea, la pregunta era, ¿Van Gogh quería ser Van Gogh o quería pasarla bien y dejarse hinchar y no morir a los 34 años un día? Y no suicidarse ni cortarse la oreja. Claro. Exactamente. Entonces, claro. Esto es la posición ética que yo considero correcta. Mirá, sos re simpático, la verdad, re creativo, no tomes Ritalina. Te estoy inventando una situación. La respuesta la tiene el propio individuo. Yo creo que hemos evolucionado como para que la persona pueda definir y pueda decidir si quiere o no hacerse cargo de ese don, estoy hablando de un don, Sí, ese regalo, y en función de qué sacrificio tiene que dar. Por ejemplo, uno de mis hijos tiene casi oído absoluto, ¿no? Tiene ritmo perfecto, entona, no le gusta mucho la música. Y estamos otros dos, el otro más pequeño y yo, que nos encanta la música y tenemos 2 ladrillos de construcción en los oídos. Lo miramos al otro y le decimos, pero por favor, deberías estar tocando hasta los tenedores, porque de todo sacás música. Pero no me gusta la música. Estoy obligado a ser músico porque me tocó el oído absoluto. Y yo creo que esto es muy aplicable a esto a la hora de si una persona debe o no tomar la medicación. Y yo creo que es aplicable incluso a niños. Es decir, escúchame, vos querés estar todo el día en dirección, atrasarte respecto de tus compañeros, que te empiecen a segregar porque sos muy disruptivo, o preferís tomar la medicación. Yo creo que uno, hasta con un chico, puede empezar a tener estas preguntas y ponerlo en la toma de decisiones de hasta dónde tratar una condición que capaz no es en el fondo una enfermedad. No sé si se entiende lo que digo. Sí. Sí, yo creo que a ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio, y lo expresas en forma además muy, muy seguible, bueno, siempre eres creativo para contar las cosas, así que es muy bueno eso. Me da temor que eso pueda hacer sentir a mucha gente que nos escucha, que no está en nuestra disciplina, y que piense, bueno, entonces definitivamente es una imposición autoritaria tratar a alguien, ¿no es cierto? No, digo porque muchos niños no van a estar en condiciones de tomar una decisión libre, ¿no? Y entonces la pregunta ¿es o no es una enfermedad? Tú lo dijiste al final, a lo mejor no es un trastorno, claro, pero ¿a qué le vamos a llamar un trastorno médico, ¿no? Digno de ser tratado? ¿A qué? ¿A la discapacidad que provoque o al sufrimiento que provoque? Hay mucha gente que, a ver, yo voy a inventar. Vos en un momento dado podés decidir retirarte de la psiquiatría clínica y decir, ¿saben qué? Dejo de tomar el metilfenidato porque ahora estar más organizado, o menos atento, o menos quieto en la silla no es tan importante y yo me puedo dedicar, no tengo tanta necesidad, puedo tomar menos, puedo tomar intermitentemente. Y hay muchos chicos que arrancan tomando, por ejemplo, entre los 6 y los 10 años, y ya para los 11, 12 empiezan a decir que no lo ven tan conveniente o pueden bajar la dosis, porque, porque cambia el escenario ecológico en el que uno se mueve. Y depende de la gravedad. Probablemente yo no podría, yo no voy a poder hacer eso. Claro, yo no voy a poder eso porque voy a dejar la bolsa de basura en el dormitorio de al lado, después la voy a dejar en el living. No es broma, por eso no lo voy a hacer. Está bien.
Danilo, quiero, ibas a decir algo. sí, lo que Sí, pasa es que queda súper poco tiempo. nos está llamando la atención Daniela desde la mesa de sonido, porque dice que Sí, nos las quedan preguntas. pocos minutos y no hemos abordado las preguntas. Sí, Y está todo el tema del ánimo, Danilo. sí, Por ahí pero alguien preguntaba, ¿qué pasa? ¿Alguien es bipolar y tiene déficit atencional? ¿Se trata, no se trata? está complejo, pero antes de cerrar, digamos, quería tratar de esbozar así muy generalmente cuáles son los aspectos, porque de pronto puede sonar de que es así, todo opcional, semana, fin de semana no, semana, fin de semana sí, etcétera, etcétera, digamos, ¿ya? Y la verdad que esas decisiones son muy individuales, porque tienen que ver efectivamente con qué le ocurre a la persona. Porque, y de esto hablamos la vez anterior, que muchas veces las personas identifican déficit atencional con rendimiento académico, y de hecho muchas veces buscan el tratamiento precisamente para mejorar el rendimiento académico. Y el rendimiento académico, claro, tiene que ver con la atención, pero tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con varios otros aspectos, no solamente con esto. La verdad que las personas con déficit atencional, los niños y adultos con déficit atencional, sufren y están incapacitados, no solamente porque les cuesta más poner atención en una sala de clase o para leer un texto, sino porque no pueden relacionarse muchas veces con los pares, ¿ya? Porque no pueden establecer una conversación, porque son el desubicado de siempre y que siempre dice una cosa distinta, o porque no pueden jugar juegos de mesa o no pueden jugar juegos grupales, ¿ya? O estar en el otro grupo de las personas que son impulsivos y tampoco quieren jugar con ellos porque están molestando todo el tiempo y que son en el sentido, ¿no? Entonces, y en ese sentido, esas cosas ocurren no solamente en la semana, cuando están en el colegio, sino que también ocurren en el fin de semana, y de hecho también ocurren en las vacaciones. Y de hecho para muchos niños es incluso más importante tomar metilfenidato en vacaciones, porque es el momento donde se establecen relaciones interpersonales con otros niños, que uno aprende a jugar o uno aprende a hacer tareas que requieren ciertas normas o reglas, digamos, ¿verdad? Eso son aspectos importantes. Más allá El de la tratamiento puede psicoeducación. ser para el recreo más que para la clase. Exacto. Y Sí, en ese tal cual. sentido, el tratamiento incluye la educación con respecto a en qué consiste, los aspectos conductuales, digamos, cómo tengo que hacer las tareas, cómo tengo que fijarme para no dejar perdido mi mochila o no perder el chaleco 32 veces como le ocurría a Strigilevich, o cómo tengo que saber para no quedar, para no llegar sin tarea al día siguiente, el tratamiento cognitivo-conductual, pero también para establecer ciertos límites. ¿Ah? Ok, puede enojarte, pero no puedes golpear a tu hermana, por ejemplo, ¿ya? O sea, ese es un límite que no vamos a aceptar, por ejemplo, ese tipo de cosas. O aprender a tener relaciones sociales, y en ese sentido, el desarrollar habilidades sociales y habilidades comunicacionales, por ejemplo, el ser asertivo, pedir lo que uno quiere, y en ese sentido ordenar la cabeza para pedir exactamente qué es lo que uno quiere, pueden ser habilidades que son súper importantes de aprender. Y una última, que es tener estrategias para bajar la angustia, para calmarse, para efectivamente reducir la tensión, ¿ya? Que para muchos niños, o para muchos adultos también, pasan de largo, y en ese sentido las técnicas que hemos hablado también, el mindfulness puede también ser muy útil en ciertos aspectos para calmar la angustia, no para enfocarlo más. Bueno, también puede tener esa derivada, pero el desarrollar técnicas de relajación puede también ser muy útil. Entonces, el abanico de intervenciones psicológicas y conductuales es bastante amplio y son cosas que no son tan complejas de adquirir y que se pueden ir adquiriendo en el tiempo junto con la medicación. Eso quería decir para cerrar con el tema terapéutico. Sí, puedo sí, dale, contestar, Sergio. quiero contestar rápido y en general las muy buenas preguntas. Acá preguntan si puede haber trastorno por déficit de atención en los trastornos anímicos bipolar o depresivo, en la epilepsia, en la esquizofrenia, y sí, efectivamente. Todas estas patologías pueden tener déficit de atención. De hecho, es de lo más vulnerable en la depresión, tanto bipolar como no bipolar. Lo primero que se entera es la atención. Es decir, puede ser, de hecho, diría casi en general, el primer síntoma que aparece, la gente le cuesta concentrarse o tiene que hacer más fuerza para concentrarse, y dependiendo de si estos síntomas persisten luego de haber controlado la depresión, la manía, la estabilidad del ánimo, las crisis convulsivas, se pueden tratar. De hecho, en enfermedades neurológicas graves postraumáticas, postraumatismo cráneoencefálico, post-accidentes cerebrovasculares o stroke, es muy común introducir estos medicamentos para mejorar el rendimiento de la atención sostenida y focal, y se puede hacer. Incluso en pacientes mayores.
funcionan absolutamente. en adultos mayores. A ver, Absolutamente. es una picardía, Es una joya farmacológica es poder una dar joya estimulante farmacológica. en alguien que tiene un accidente vascular en el previo, que lo dejó con algún daño, en alguien que puede incluso haber tenido un cuadro cardiovascular complejo y posteriormente lo puedes ayudar muchísimo. Hay que darlo Muchísimo. con mucha conocimiento de causa, con mucha cautela. Están los temas, por supuesto, de presión arterial y otras cosas que hay que regular, pero sí, se usan y se usan mucho Y, y muy y- bien. y- y voy a decir algo medio polémico, pero es, por ejemplo, cuando hay gente que tiene un accidente cerebrovascular frontal y empieza a tener como síntoma depresión o ansiedad, que también es muy frecuente, a veces una buena decisión es, voy a mejorar la atención, como decía Danilo, que tiene un control de los síntomas de ansiedad, porque al final está regulando la amígdala también a nivel prefrontal, o meter un restrictor, como puede ser un antidepresivo. Esta es otra pregunta súper interesante, ¿no? O, Porque Sí, o un sí, antipsicótico. pero una, eso pero sí, ahí, sí. colegas, perdónenme, se fueron para cualquier lado porque Sí, sí, bueno, bueno. muy complicado lo que están hablando. Yo no sé si nos Bueno, pudieron bueno, seguir. perdón, perdón, perdón. En fin, pero así es, nuestros panelistas son de hablar harto y de hablar a veces muy elevado también, así que bueno, mira, yo quería decirte solamente, Sergio, respecto a lo que dijiste, que habría que tener harto cuidado, sí, cuando el déficit atencional surge o la desatención surge como consecuencia de otra patología, porque entonces a lo mejor no debiéramos llamarle trastorno por déficit No, atencional, no, no, ¿correcto? no, O no sea, es. como dices tú, claro, la desatención es parte fundamental de estar deprimido, de estar hipomaníaco, eufórico, súper eufórico, de estar Ansioso. incluso angustiado, justo, la ansiedad, Ansioso. el ánimo y la ansiedad van a alterar la capacidad de concentración y van a provocar un síndrome de desatención, pero no necesariamente un trastorno por déficit No, atencional. no, no. Y como decía Sergio recién, claro, si se superó la depresión, se superó la euforia, se superó la angustia y sigue con desatención, quizá podríamos tratarlo. Sí, y diría yo, y habitualmente debiéramos encontrar que la desatención, para haber sido realmente un trastorno por déficit atencional, tiene que haber estado antes también del episodio, ¿no? Y Es déjame como, sumar algo pero a lo que un segundo, porque creo que es sí. muy, muy importante que a veces la gente dice, yo tengo déficit atencional, no tengo ninguna duda que tengo déficit atencional, y tienen que darme metilfenidato, Ritalin, lo que fuere, y resulta que uno se entera de que hasta hace 2, 3 años atrás tenía un lóbulo frontal maravilloso, no tenía ni una gota de déficit atencional, y lo tiene ahora, pero lo tiene ahora porque se enfermó de algo que provoca desatención. No es lo mismo. Ese niño que tiene déficit atencional y quieren que le den Ritalin, pero que hasta segundo medio era una bala y no tenía ni un problema de concentración, era bueno para leer, bueno para estarse quieto, bueno para concentrar. Lo más probable no es que haya desarrollado un déficit atencional a los 15 años o a los 16 años. Es mucho más probable que está desarrollando una enfermedad anímica probablemente o de otro tipo que provoca desatención, ¿cierto? Eso Bueno, quería. y sumando a lo que decís, bueno, la Y vaya psicología, cerrando, profesor, sí, vaya cerrando porque tenemos que irnos. cierro dos cosas. Enfermedades físicas, que no son físicas, otras como hipovitaminosis, anemia, hipovolemia pueden producir desatención. Entonces, al que le empieza de golpe, algo está pasando. No es que tiene ADD. El ADD viene de base y es de Y estado, no desde es, chico. es de chico. Lo segundo es una frase del doctor Colom, que a mí me encantaba, bien de psicólogo. Decía, el trastorno de atención en la depresión y en la manía es el invitado pesado, malo de la fiesta. Es el primero que llega y el último que se va. Entonces lo que decía es, si yo tuve depresión y me quedé desatento, ¿y hace cuánto tuviste depresión? No, hace 6 semanas, no, hay que esperar. Si puede ser el último síntoma que queda de la depresión. Entonces, de nuevo, esto incluso para los colegas, si luego de un episodio depresivo persiste la desatención, hay que pensar que persiste el episodio depresivo, no hacer otro diagnóstico que no estaba previamente hecho. Tal cual. ¿Mm? Nos debemos a la gente que nos ha seguido y que agradecemos para responder muchas más preguntas. Así que vamos a quedar ahí. Yo creo que todo el tema de los tratamientos y cómo se puede mezclar y complicar entre el ánimo
y otras formas de patología y otros problemas, entre ellos la desatención, entre ellos los trastornos de la angustia o de la ansiedad, o el trastorno obsesivo compulsivo. ¿En qué medida tratar esos cuadros pueden echar a perder o inestabilizar o desregular a alguien que tenga una enfermedad anímica de tipo bipolar o monopolar? Ese es un tema que yo creo que vamos a tener que volver sobre él. Hay preguntas sobre eso, para alertar también, para educar a la población, a la gente, respecto de las cautelas que hay que tener cuando uno tiene un trastorno anímico, sabe que lo tiene y tiene ganas o necesita tratarse alguna otra afección, ¿no? No falta, por ejemplo, alguien que tiene un trastorno bipolar y además tiene bulimia, por decir algo, ¿no? Entonces le dice, sí, para la bulimia tiene que tomar fluoxetina en dosis kilométrica. Sí, claro, eso es bueno para la bulimia, pero puede que el trastorno bipolar que tiene la mande a hospitalizarse, digamos, ¿no? Lo mismo, obsesivo, sí, mira, ahí hay que usar fluoxetina de 60 a 80 miligramos, estupendo para la obsesividad cuando no es en concomitante con un trastorno bipolar, porque ahí puede complicarse mucho. Tenemos que poder hablar con la gente de ese tema, queridos colegas, yo creo. Lo dejamos para una próxima. Danilo Quirós, desde Ñuñoa, Santiago, Sergio Strejilevich desde La Recoleta, Buenos Aires, José Vitrán desde Providencia. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias a todos, gracias Chao, chao. Daniela, Chao, José. Chao, adiós, Sergio. que estén muy bien. Hasta luego.